La historia inicia con Solomón, un talentoso violinista que gozaba de cierta fama y una buena vida en Saratoga Springs, Nueva York. Vivía con libertad pese a ser afroamericano en tiempos de esclavitud. Recuerda que si te gustan estos videos puedes darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario. Sin más que decir, continuemos. Un día un amigo le presentó a dos supuestos magos que le ofrecieron un trabajo de 2 semanas en Washington con un pago atractivo. Solomón aceptó y se presentó de inmediato. La presentación fue un éxito y para celebrarlo, los magos lo invitaron a un restaurante donde bebió hasta perder el conocimiento. Al despertar, descubrió con horror que estaba atado en lo que parecía una prisión. Poco después, reapareció la misma persona. Solomón afirmó ser un hombre libre, con esposa e hijos en Saratoga Springs, pero ellos no le creyeron, asegurando que era un esclavo fugitivo de Georgia. Al insistir, fue brutalmente golpeado hasta perder el sentido. Luego, alguien le ordenó cambiarse de ropa y durante la noche lo llevaron junto a otros prisioneros a una carretera. Así supo que su destino era un lugar de comercio de esclavos. Antes de abordar un barco, le advirtieron que ocultara su capacidad de leer y escribir, pues si la mafia esclavista lo descubría, lo mataría. En el trayecto, un tripulante blanco intentó abusar de una joven negra, pero un hombre la defendió. Enfurecido, el agresor lo apuñaló mortalmente y el cuerpo fue arrojado al mar. Al llegar al puerto, Solomón intentó decir su verdadero nombre, pero fue abofeteado. En el refugio de esclavos conoció a Elisa y sus dos hijos. Poco después fueron obligados a asearse y preparados para la venta. Un comprador llamado Ford seleccionó a Solomón y Elisa, aunque ella fue separada de sus hijos sin poder oponerse. Desde entonces, Solomón pasó a llamarse Platt. En casa de Ford, Elisa lloraba sin consuelo, lo que incomodó a su amo, y tras un tiempo desapareció para siempre. Platt comenzó a trabajar, pero su rendimiento despertó la envidia de Tibbets, el capataz, quien no soportaba que alguien destacara. Durante una tala en el bosque, Ford dudó sobre cómo transportar la madera. Platt propuso amarrarla con una balsa y dejar que la corriente del río la llevara. Aunque Tibbets se burló, Ford le permitió probar y el método resultó exitoso, ganándole el aprecio de Ford, que incluso le regaló un violín. Un día, al construir una choza, Tibbets lo golpea, pero Platt se defiende dejándolo maltrecho. El capataz regresó luego con dos hombres y lo colgaron de un árbol, pero Chapin, un capataz superior, los detuvo, aunque lo dejó atado, colgando con los pies apenas tocando el suelo y luchando por no asfixiarse. Por la tarde, Ford regresó y lo salvó, advirtiéndole que allí corría peligro y que Tibbets intentaría matarlo. Para protegerlo y saldar una deuda, Ford lo envió con Edwin Epps, un amo famoso por su crueldad, que azotaba sin piedad a sus esclavos. Allí, Platt trabajó en una plantación de algodón, donde conoció a Patsy, una esclava excepcional que recorría hasta 500 libras de algodón, muy por encima del promedio de 300, y se convirtió en la esclava favorita de Mr. Epps. Una noche, Epps despertó a todos y les ordenó bailar para él. De pronto, su esposa arrojó un florero contra Patsy, celosa del trato preferente que recibía, exigiendo que la vendiera, gritándole a su esposo: «Vende a la negra, véndela». Pero Epps se negaba. Tiempo después, Mr. Epps llamó a Platt para mandarlo a comprar algo. Aprovechó para preguntarle de dónde era y si sabía leer o escribir, y él le respondió que era de Washington y que no sabía hacerlo. Camino al mercado, Platt pensó en huir, pero se topó con dos terratenientes a punto de colgar a sus esclavos. Uno lo interrogó y al saber que trabajaba para Epps, lo dejó ir. El miedo lo hizo abandonar su idea y cumplir la orden. Esa noche, Epps entró al cuarto de Patsy y la violó. Ella no pudo resistirse y quedó sola tras el abuso. Al día siguiente, Mr. Epps volvió a enviar a Platt de compras, dejándole un rollo de papel para entregar. Él aprovechó para robar una hoja y esconderla, con la esperanza de que algún día le serviría. Por la noche, volvieron a obligar a los esclavos a bailar. Mr. Epps repartió comida a todos, excepto a Patsy, buscando provocar a su esposo, pero sin éxito. Frustrada, terminó hiriéndola. Entre las humillaciones, el trabajo agotador y los abusos sexuales, Patsy perdió toda esperanza y le pidió a Platt que la matara, convencida de que su vida carecería de valor. No mucho después, una plaga destruyó los algodones de Epps, lo que lo llevó a alquilar a sus esclavos al West Turner. Antes de enviarlos, les advirtió que no mencionaran nada sobre su trato cruel. En la plantación de caña de Turner, las condiciones eran mejores y Platt incluso fue elogiado por su buen desempeño. Al descubrir que
tocaba el violín, Turner le consiguió un trabajo en una fiesta y le permitió quedarse con el pago. Antes de partir, Platt grabó en su violín los nombres de su esposa e hijos como muestra de añoranza. Cuando terminó la plaga, los esclavos regresaron con Ips. Allí apareció un nuevo esclavo, Arnsby, un hombre blanco que antes había sido capataz. Una noche Platt lo visitó y conversaron. Arnsby le confesó que tras beber en exceso y trabajar mal, lo despidieron, quedándose sin dinero, y que aceptó ser esclavo para sobrevivir. Aún así, recibía un trato preferente. Si no cumplía la cuota, no lo azotaban, sino que lo animaban. Creyendo que podía confiar en él, Platt le pidió que enviara una carta a Nueva York. Arnsby aceptó y Platt la escribió con la hoja robada años atrás, usando moras como tinta y una ramita como lápiz. Días después, Ips lo llamó. Sabía del intento de enviar la carta. Platt fingió no saber leer ni escribir, acusando a Arnsby de inventar todo eso para ascender. Por fortuna, Ips le creyó y así evitó una muerte segura. No obstante, se vio obligado a quemar la carta destinada a su familia. Tiempo después, mientras trabajan, uno de los esclavos cayó y murió. La tristeza invadió a todos. No era un pariente, pero sí un compañero de sufrimientos, y eso los unía como hermanos. Años más tarde, Ips decidió construir una casa, y para construirla contrató a un experto canadiense llamado Bass. Un día, conversando con Platt, Bass se mostró sorprendido por la existencia de la esclavitud en Estados Unidos, considerándola injusta y contraria a los derechos y libertades humanas. Tiempo después, Ips buscó a Patsy enfurecido, pues nadie sabía dónde estaba. Poco después, ella regresó explicando que había ido a la casa de Mr. Shaw para pedir jabón, ya que Mr. Ips no le daba. Sin embargo, Mr. Ips aprovechó para acusarla por celos. El señor, provocado por su esposa, ordenó desnudar a Patsy y obligó a Platt a azotarla. Incapaz de lastimarla, Platt golpeaba débilmente, pero Ips, amenazándolo con un arma, lo obligó a hacerlo con más fuerza. Finalmente, él mismo tomó el látigo y lo castigó brutalmente, dejándola al borde de la muerte. Lleno de culpa, Platt destruyó el violín que Ford le había regalado, y tiempo después, Platt confió en Bass y le reveló su verdadero nombre, Solomon North, un hombre libre de Nueva York, y entonces le pidió ayuda para escribir y enviar una carta a su amigo Parker, explicando su situación. Y aunque al principio dudó por el riesgo, Bass aceptó. Años después, mientras Platt trabajaba en el campo, llegó un sheriff acompañado de un hombre. El sheriff le preguntó quién era, y Platt respondió con firmeza que se trataba de su amigo Parker. También le preguntó su nombre real y por su familia. Tras responder, Platt abrazó a Parker por primera vez en 12 años. Pero entonces, Ips intentó impedir que se lo llevaran, alegando que había pagado por él, pero entonces el sheriff lo amenazó con arrestarlo, recordándole que Solomon era un hombre libre y que la ley había cambiado. Antes de partir, Patsy lo abrazó y aunque le dolía dejarla, Solomon debía irse. Al llegar a casa, recuperó su verdadero nombre y se sorprendió por el estado de su familia. Su hija, ya adulta, le presentó a su esposo y le contó que había tenido un hijo llamado Solomon en honor a él. Y con el tiempo se supo que Solomon había sido víctima de una red de trata de personas, así que llevó a sus captores a juicio, pero debido a la discriminación racial, el tribunal los liberó por ser blancos. Esto no lo detuvo. Escribió un libro narrando sus 12 años como esclavo y se convirtió en activista por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos.